Oye, tío Moba, ¿tú no te das cuenta que la gente anda usando a los mismos héroes siempre? No. Pues sí, la gente usa los mismos héroes, no sé por qué, porque realmente hay héroes muy buenos que casi nadie los usa. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles héroes, tío Moba? Hay muchos, querido amigo, muchos héroes buenos que no se están usando. ¿Qué tal si te muestro un top 5 héroes infravalorados? Yes. Vamos a darle. Y bueno, mi gente, así como lo oyeron el día de hoy, vamos a hablar de un top 5 héroes infravalorados en el juego, porque realmente hay héroes que no sé por qué no se están usando. No sé, es que la cosa es como por moda, como que no sé, como que la gente le da por usar a los mismos héroes, y hay héroes que realmente son muy buenos y nadie los usa. Pues no voy a decir nadie porque quizás tú eres uno de esos que sí los use, pero muy poca gente sí los usa. Así que vamos a ver este top 5 y vamos a empezar con el primer héroe. Mi chico, el primer héroe del cual vamos a hablar es un tanque y es este que ven acá, que se llama Akai. Así como lo oyen, Akai. Akai. Así es, Akai es un tanque que realmente es muy bueno. Tiene casi todo lo que se necesita en un tanque. Digo casi todo porque quizás me escapa algo, pero realmente cuando te pones a pensarlo, Akai es un héroe que te pega contra la pared con su ulti. Buenísimo, es decir, te deja un buen stun ahí. Te puede también romper una teamfight. Tiene bastante aguante, tiene mucha movilidad y hace bastante daño. Entonces, ¿por qué si Akai es un héroe tan bueno no se está usando tanto? Bueno, porque quizás la temática de dominarlo no sea la más fácil, pero realmente otro factor podría ser de que en la tier list no aparece muy arriba y la gente se lleva mucho de lo que vive apareciendo en la tier list. Pero realmente Akai es un héroe bastante bueno como tanque, así que yo te recomiendo que si tienes una carta de prueba por ahí, que lo pruebes, que lo uses y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Vamos ahora a pasar con el número 2. Yes. El segundo héroe del cual vamos a hablar es Martis. Martis es un héroe de tipo combatiente y realmente cuando nos vamos a las partidas, tanto clásicas como clasificatorias, nos damos cuenta de que Martis no es un héroe muy piqueado, es un héroe que es bastante bueno. Si te pones a pensar, Martis tiene muchas cosas que necesitamos de un héroe. Tiene, y más de un combatiente. Fíjate, Martis tiene stun, tiene CC, tiene ralentización, o sea, con la primera, con la segunda, tiene también daño en área y tiene con la ulti un daño bastante explosivo, lo cual te favorece porque lo puedes usar como combatiente o como asesino. La pregunta es, ¿por qué no se está usando tanto Martis? Si nos vamos más allá, el último parche le aumentaron lo que es la velocidad de ataque a Martis con su pasiva, lo cual lo hace un héroe todavía aún mejor. A mí me gusta mucho Martis y de hecho, si tú me tuvieras que preguntar, tío Moba, recomiéndame 3 combatientes, uno de ellos sería Martis, sin duda. No sé por qué no se usa. ¿Qué estará pasando por la mente de los jugadores, bro? La verdad a mí me gusta mucho usarlo, principalmente para llevarlo a una línea de top solo y también para emboscar a esos enemigos, que la cosa se da bastante buena cuando te le acercas a esos enemigos por sorpresa. Y bueno, vamos ahora a pasar a lo que es el tercer héroe infravalorado. ¡Vamos allá! Y bien, chicos, el tercer héroe que está infravalorado desde mi punto de vista, porque veo que nadie lo usa y sé que es un héroe bastante bueno, es Kagura, la de la sombrilla. No sé, si no anda lloviendo en Montún, ¿por qué tiene que haber un héroe con sombrilla?
¿O acaso has visto que alguna vez ha llovido en Moon Toon? No. Pero bueno. Kagura es un héroe bastante bueno, es un mago. Tengo que admitir que quizás reconozco la razón por la cual no se usa mucho. Y es que Kagura tiene una complejidad de aprendizaje bastante alta. Para poder usar a Kagura se necesita de ejecutar combos con habilidades y se necesita un poquito de manos. Así que no es tan fácil dominarla. Los combos suelen ser largos, es decir, Round 1. primera, segunda, ulti, primera, segunda. Round 2. Segunda, primera, segunda. Cosas así. O sea, realmente admiro mucho a los main Kagura. Realmente me gusta cuando veo una Kagura buena, porque realmente es un héroe que se le puede sacar mucho o puedes hacer muy poco. Así que si sabes jugarla, le puedes sacar mucho provecho. Es un héroe que a mi entender está muy infravalorado. No se está viendo mucho, pero creo que es porque no se está usando. Así que vamos a pasar a lo que es el cuarto héroe infravalorado. ¡Vamos ya! Y bien, chicos, el cuarto héroe que considero que está infravalorado es otro tanque y es Minotauro. Minotauro es uno de los tanques con más resistencia en el juego. Y lo es porque gracias a una de sus habilidades que regenera vida a él y a sus aliados, lo hace aguantar bastante. Aún así, no entiendo por qué Minotauro no se está sacando tanto. Si estamos viendo los mismos tanques, estamos viendo a Kufra, estamos viendo a Grok, estamos viendo a Hylos. O sea, bueno, ahora estamos viendo mucho a Atlas. Pero Minotauro realmente es muy bueno. Que cuando Minotauro logra atinar una ulti en una teamfight, se jode todo el equipo enemigo, ¿eh? Porque vaya ulti que tiene Minotauro. Quizás la complejidad un poco es lograr sincronizar la ulti con el momento indicado en el cual la tienes que tirar. Yo creo que eso es lo que lo hace un poco tedioso a Minotauro, que tú tienes como que calcular bien ese momento para lograr tirar esa ulti. Pero aún así hay muchas personas que logran dominar esto y aquellas personas que practican con Minotauro logran dominar a este héroe bastante bien, que por cierto es un toro. Así que a mi entender está muy infravalorado y bueno, realmente no sé por qué, en verdad. Es un tancazo. El Minotauro. Y bueno, vamos a pasar con el quinto y último héroe infravalorado desde mi punto de vista. Y así es. El último héroe que considero está infravalorado es Lunox. Lunox, esta, la de la luz y la de la oscuridad. Así es, Lunox. Lunox tiene bastante daño como mago. Quizá le falta un poco de movilidad. Eso tenemos que reconocerlo. Pero si logras estar en el momento indicado, vas a hacer un destrozo con Lunox. Realmente lo vemos Vemos que la sacan mucho en las ligas de profesionales y no veo que la encontremos mucho en el día a día de los juegos. O sea, hay pocas Lunox y realmente la Lunox es muy buena, es un muy buen mago. Y esa ulti que la puedes usar de dos maneras le da mucha versatilidad. No sé por qué la gente no le gusta usar mucho a Lunox. No digo que sea compleja de usar. Tiene sus cosas, pero vamos que si la practicas 2 o 3 veces, ya lo vas a saber. Modo caos, amigo. O sea, realmente esta heroína es muy buena. Así que te recomiendo que también la uses. La Lunox. Papu. Y bueno, chicos, este fue el top 5 héroes infravalorados. Ojo, que cuando digo infravalorado me refiero a que son héroes que son buenos y que no se están usando, ¿ok? No héroes que simplemente no se están usando, tienen que ser buenos. Así que espero que te haya gustado y ahora te dejo con el chiste manco del día. El chiste manco dice así: ¿sabes tú dónde cuelga Superman su super capa? No.
pues lo cuelga en su perchero. Chiste maco del día. Si te gustó el video, dale like, déjame saber en la tabla de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita. Y ahí nos vemos. Chao. Así que vamos a ver este top 5 y vamos a pensar